al Espíritu Santo. Honramos su presencia en este lugar. ¿Qué tal si abres tu boca y declaras que Él es digno, que Él es merecedor de toda gloria, de toda alabanza, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de señores, que Él es el Príncipe de paz, que Él es el Alfa y el Omega, que Él es el principio y el final, que Él gobierna sobre todo, sobre todas las cosas Él gobierna, Él domina, Él está sentado en su trono, pero la tierra es el estrado de sus pies. Aleluya, a Él honramos en esta hermosa mañana, que el Espíritu Santo os se ha hecho notorio en este lugar. Padre, gracias. Y asimismo, Señor, en esta posición de honra, queremos, Señor, bendecir tu nombre. Padre, gracias por el privilegio de servirte. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Gracias por darme el honor de hablar de quien apasiona mi vida, que eres tú. Señor, gracias porque estoy convencida que ya los terrenos están listos para recibir tu palabra. Señor, yo oro en el nombre de Jesús, lo que establece tu palabra, que no torna atrás vacía. Hay un trabajo que esa palabra hace en nuestro corazón. Yo te pido, Dios, que abras nuestros oídos. Señor, que renueves el espíritu de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor. Padre, hoy es el último servicio de este año. Permite, Dios, que tengamos cambios permanentes en nuestra vida. Que dejemos las viejas costumbres y nuestras viejas vanas maneras de vivir, para que entremos, Señor, en una nueva temporada con el corazón correcto. Yo te pido que tu palabra nos confronte, porque lo que no se confronta no cambia. Te pido, Dios, que tú nos quites de la zona de comodidad, que tú nos pongas en un lugar incómodo para que aprendamos a depender de ti, de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que uses mi vida para que tú seas glorificado y tú seas exaltado. Esto se trata de ti, esto nunca se ha tratado del hombre. Siempre todo comienza contigo y contigo termina. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Mira a su vecino a ver si está listo. Si tiene cara como que está listo. Si no, pregúntele, ¿tú estás listo? Pero pregúntele con autoridad, ¿tú estás listo? Estamos ready. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. A todas las visitas, bienvenidos, bienvenidas a todos. Mi nombre es la pastora Vivian, junto con mi esposo. Pastoreamos esta preciosa iglesia que es del Señor. La iglesia no es del hombre, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, quiere decir que la iglesia es de Él. Nosotros somos simplemente administradores de lo que Él por su gracia nos entrega en esta tierra. Así que honramos al Señor porque nos permite predicar la palabra. Hace un tiempito que no predicaba. En medio de la prédica voy a darle un corto testimonio de las cosas grandes que hace el Señor. Así que en esta mañana voy a estar predicando bajo el tema desvíos necesarios que nos llevan al cumplimiento. Estamos a punto, ¿verdad?, de terminar la jornada del 2024. Y le puedo predicar de pasemos al otro lado, entrando a una nueva temporada. Vamos a renovar los odres. Y eso está bien. ¿Realmente entendemos la palabra de los odres? Porque la leemos y muchos la predicamos, pero no nos las aplicamos. Porque para que el odre se renueve se tiene que romper. No podemos echar un vino en un odre reciclado. Tiene que ser un odre nuevo. Pero no voy a predicar de eso en esta mañana. Voy a predicar de los desvíos. No porque Dios tenga plan B, sino porque nosotros nos desviamos de la ruta. Y cuando nosotros nos desviamos de la ruta que Dios trazó desde el principio para traer cumplimiento en nuestra vida, Dios tiene que intervenir. Dios interviene. Y quiero decirte que un desvío es un cambio de trayectoria no planificado.
a medida que avanzamos, estos desvíos se convierten en un viraje inesperado de la ruta original. Yo no sé ustedes, pero cuando nosotros salimos, que tenemos que manejar varias horas, nosotros tenemos un destino en mente. Queremos llegar a ese sitio, no importa qué. Y muchas veces queremos llegar al destino final sin detenernos en el camino y nos resistimos a tomar una ruta alterna porque yo quiero ir por la ruta que yo me tracé. Y quizás tú puedes saber a dónde vas, puedes saber qué carretera tomar, por qué salida salirte, pero siempre, bueno, esta soy yo. Yo siempre pongo el GPS. Yo siempre pongo el GPS porque primero que ni usted ni yo no la sabemos todas. Y el GPS tiene un sistema que siempre va a encontrar la mejor ruta, aunque no sea la que tú quieres, aunque sea más larga. Y si yo salgo, yo quiero llegar a donde yo planifiqué. Yo recuerdo de las veces que salimos, que íbamos a Texas y virábamos, nos llevábamos sandwichitos. Mis suegros son así, se llevan cositas, ¿verdad? Porque no nos gusta pararnos en el camino. Sandwichitos, cositas para picar. Es más, a veces ni al baño queremos detenernos. Aguantamos hasta que lleguemos. Pero, ¿qué pensamos? Yo no quiero que nada se interponga en el camino. Y de repente te encuentras con que el carro de al frente baja la velocidad. Entonces el del lado va más lento que no puedes pasar y te obliga a ti a reducir la velocidad que vas en el viaje. Y a veces Dios prueba ahí, porque esos cortes de pastelillo a veces se nos va la santidad y es una realidad. Hasta malo hablamos en la mente, ahí es donde pecamos. Porque queremos bendecir a ese hijo de Jehová que va adelante, que nos hace el corte del pastelillo. Ojalá y dijéramos, bendice ese hombre, ese siervo, esa sierva. Señor, que a veces no nos vengamos a hacer los más santos, que a veces lo que sube a nuestra mente es otra cosa que no es la santidad. Pero estamos en camino a ella. Aleluya. Y de momento el GPS te viene y te cambia la ruta. Salte porque a veces son españoles los GPS. Salte en la salida 27 y doble en la bifurcación. No me hable de bifurcación porque no sé lo que me estás diciendo. Y entonces el GPS te saca de la ruta. Y casi siempre que el GPS te cambia la ruta es una de dos. O que hay un accidente, o que hay mejoras y construcción por el área donde vas. Y ese desvío quizás te libra de un peligro. Y ese desvío, lo que Dios quiere es hacer mejoras en ti para que llegues bien al lugar de destino. Y entonces tú puedes pensar, ay, ahora voy a llegar tarde. Ahora se me interpuso esto en el camino que me atrasa, que me detiene, que tengo que tomar otra ruta que yo no planifiqué porque ya yo tenía un plan en mi mente. Y los desvíos muchas veces son necesarios y están diseñados para tu beneficio y el mío, sin importar cómo tú y yo los veamos o nos podamos sentir ante ellos. Dios nunca tiene plan B. Dios no dice una cosa hoy, me voy a arrepentir de lo que dije. Yo hablé sobre la vida de la pastora Yoari, pero ahora después que yo hablé, yo me voy a arrepentir de lo que dije. No, yo no voy a hacer eso más. Dios no es así. Dios no es como nosotros, que tenemos 80 planes y no cumplimos ninguno porque somos bien cambiantes. Dios no se muda, Dios no cambia. Aleluya. Y muchas veces tenemos un plan que nos lleva a un destino. Nosotros sabemos cuál es el plan. Si tú y yo leemos la palabra, ahí está trazado un plan. Ahí te dice cómo tenemos que vivir, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que enfrentar. Claro está, si leemos la Escritura. Porque no podemos inventar sobre lo inventado. Ya eso escrito está.
Pero muchas veces Dios planifica intervenir en un desvío, pero nosotros decidimos mantenernos en nuestra propia ruta. Y el anhelo de Dios, el plan, es que todo el que crea no se pierda y sea salvo. El plan de Dios es que tu matrimonio se restaure. El plan de Dios es que tú veas a toda tu casa servirle al Señor. El plan de Dios es que tú seas prosperado en todo, en todas las cosas, pero primero tiene que prosperar tu alma. El plan de Dios es que camines en propósito. El plan de Dios es que camines en lo que Él habló. Los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros, porque los de Él siempre tienen bienestar. En Él tenemos futuro, en Él tenemos esperanza. Y estamos a punto de entrar a una nueva temporada, por decirlo así, puede sonar cliché, pero la realidad es que como hace un tiempo llevamos diciendo, si esto no cambia, lo que vamos a ver en el calendario es que cambió un número, pero seguimos siendo la misma persona, porque nuestra mente no cambia, no se renueva, no se transforma. Y para que tengamos un año 2025 diferente, no es que hagas 80 resoluciones y que la primera sea rebajar. Porque empezamos lunes y el viernes nos vamos por... Es la realidad. Porque muchas veces nuestra naturaleza, empezamos algo y no lo terminamos. Gloria a Dios por aquellos que son determinados y se proponen ir al gimnasio como el pastor. Gracias por los que tienen fe por el pastor. Y quizás hay desvíos que has tenido que experimentar para que llegues donde Dios dijo y no donde tú quieres. Porque muchas veces donde queremos llegar, Dios no está en el asunto. Muchas veces diseñamos una ruta, pero Dios no está en ninguno de esos planes. O quizás estuvo al principio y nosotros agarramos otra ruta. Entonces, un desvío es un cambio de ruta, es una alteración a tu ruta original. Es una interrupción divina para que hagamos un alto y evaluemos la ruta que estamos llevando y si esa es la ruta que nos va a llevar a cumplimiento de lo que hemos sembrado en el 2024 para poder recoger en el 2025. Compartía una palabra hace unas semanas con las damas y tuve el privilegio de compartirla en las redes sociales. El 2024 es la plataforma que Dios usó para tu 2025. Es la preparación para lo que vas a experimentar en el 2025. Si tú estás seguro de lo que sembraste, no vas a tener miedo de lo que vas a recoger. Si tú sembraste una buena semilla con tu esposa, si tú sembraste una buena semilla en tu casa, si tú sembraste una buena semilla en el trabajo, donde quiera que Dios te dio la gracia para estar, tú no tienes que temer lo que vas a recoger en el 2025. Pero ¿qué pasa si no sembraste en tu matrimonio? Si no sembraste como sacerdote en el crecimiento espiritual de tu casa y de tus hijos, que te toca a ti, varón. Entonces sigues cediendo la autoridad de tu casa a tu esposa y hay desorden. Eso es lo que estás sembrando, eso es lo que vas a recoger. Si no te detienes en la ruta y evalúas dónde estás. El 2024 fue un año donde los matrimonios fueron muy atacados. Porque el varón es el pastor de su casa. Herirá al pastor y las ovejas serán dispersas. Si yo hiero la cabeza del hogar, se dispersa el hogar. Pero como estamos dormidos, no nos estamos dando cuenta de dónde viene el ataque. Y aquí yo no le doy parte al enemigo porque como él está vencido, solamente él entra cuando yo le abro la puerta. Solamente él entra cuando yo abandono mi lugar. Solamente él entra cuando yo me pongo a hacer lo que no tengo que hacer y abandono lo que Dios me dijo que hiciera.
Aquí no se predica del diablo, perdóneme, si usted vino a escuchar de eso. Aquí se predica de Cristo y de la verdad de su palabra, de lo que Él hace en medio de un pueblo que le adora. ¿Qué sembramos? ¿Te has puesto a pensar qué es lo que vas a recoger en el 2025? O quizás te toca sembrar una vez más. ¿Qué semilla es la que tenemos en nuestra mano? ¿Qué estamos sembrando? Y mientras oraba, el Señor me decía esta palabra, desvío. Y yo, Señor, pero esto no es como un tema para terminar el año. Pero es que aquí somos diferentes. Toda una iglesia diferente. Y el Señor me llevó a la historia de José. Y la podemos encontrar desde el capítulo Génesis 37. Ahí podemos ver la historia de José. Y la Biblia relata en el capítulo 37 del libro de Génesis que, como sabemos, José era hijo de Jacob. Y que Jacob lo amaba más que a sus otros hijos porque le había nacido en la vejez, aparte de que era hijo de Raquel. Y la Biblia establece en ese periodo de tiempo que José tenía 17 años, que trabajaba y ayudaba con el ganado, cuidaba el rebaño de su padre, ayudaba a sus medios hermanos y también iba donde el papá a contarles todas las fechorías de sus hermanos. ¿Verdad? La patrulla salvadora. Y sus hermanos como que no estaban muy contentos con José. Y aparte de eso, el papá le hace una túnica de colores. Y esa túnica despertó aún más la envidia y los celos de sus hermanos. Y adicional, José soñaba. Y dice la Biblia que cuando él le contó el primer sueño de las gavillas, que las gavillas de ellos se inclinaban a la gavilla de José, esto como que no le cayó bien a sus hermanos. Y después soñó con la luna, el sol, las estrellas que se postraban a él. Pero dice la Biblia en Génesis 37:8 que sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que José se los contaba. Luego Jacob lo mandó a una misión para ver qué hacían sus hermanos. Y allí iba José en el camino, pregunta dónde están sus hermanos y un hombre dice: mira, están allá en Dotán. Y cuando sus hermanos veían que José se estaba acercando, en el versículo 21 del capítulo 37 de Génesis dice: no lo matemos, dijo Rubén. ¿Para qué derramar sangre? Si solo tirémonos en la cisterna vacía, aquí en el desierto, entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Tremendo plan, tú sabes. Pero Rubén tenía pensado rescatar a José y devolvérselo a su padre. Por eso el versículo 23 dice: entonces cuando José llegó, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Y resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada de agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Y era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaba goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, en el versículo 26, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vamos a venderlos a estos mercaderes israelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre.
Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran los mercaderes madianitas, los hermanos de José, ellos mismos lo tiraron, ellos mismos lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Fíjate que el destino de cumplimiento de José no era la cisterna, pero fue el primer desvío que Dios hizo para preparar el carácter de José. Y para que comenzara la travesía de José al cumplimiento de lo que Dios habló. Muchos predicamos del injusto que fue el trato hacia José, porque también la iglesia a veces nos comportamos como los hermanos de José. Eso no está en la prédica. Pero muchas veces nos da envidia que nuestro hermano crezca. Muchas veces nos da envidia que nuestro hermano Dios lo use. Y a veces nos comportamos como los hermanos de José porque con nuestra boca tiramos al hermano a la cisterna. Eso no estaba en el mensaje. Pero había algo que me llamó la atención, que decía que a los hermanos de José no les gustaba como José le decía las cosas. Porque parecía como si él estuviera restregando a sus hermanos. Hey, yo sueño, yo soy el preferido de papá. José pudo haber dicho, hey papá, tú tienes otros hijos. Pero José tenía 17 años, era inmaduro. Y había un carácter que necesitaba ser formado para que después José fuera de la cisterna al lugar de gobierno. Pero había un carácter que necesitaba ser formado, porque José trabajaba también con sus medios hermanos, pero tenía la costumbre de estar llevándole chisme a su papá de las cosas que sus hermanos hacían. Había un carácter que necesitaba ser formado. Había una boca que necesitaba ser formada. Había unas emociones que necesitaban ser formadas. Y Dios tenía que trabajar con ese carácter. Dios pudo haberle cambiado el corazón a sus hermanos e intervenir en ese momento para que no le echaran a la cisterna. Pero hay desvíos que Dios permite, Dios tiene que intervenir. Porque si Dios no interviene, tu mal carácter va a dañar el propósito de Dios en tu vida. Hay un carácter que necesita ser formado en la cisterna. Dios usó un plan malvado como parte del plan de preparación y de promoción al destino final. Por lo general, cuando hay un desvío o alguna ruta en la carretera, es porque la carretera necesita mejoras. Porque hay construcciones que se tienen que hacer para que la ruta sea viable. Porque hay situaciones de mantenimiento en las carreteras que si no se dan, la carretera no se puede transitar. Y esas mejoras de construcción y de mantenimiento son necesarias. Porque si no se trabajan, la ruta puede llegar un momento en que se cierre. Hay peligros que Dios evita. Lo que pasa es que como estamos desconectados de la voz que nos dirige, la voz nos dice, tienes que desviarte por aquí porque hay peligro en la carretera. Pero yo decido continuar por esa ruta porque es lo que yo quiero. Porque es lo que yo digo. Porque yo no escucho consejos, es lo que yo digo. Y el Señor, hey, ese camino parece bueno para ti. Porque a veces las bendiciones nos ciegan. A veces las bendiciones pueden ser un espejismo. A veces lo que es bueno para ti no es bueno para el plan de Dios. Y Dios permitió este desvío para desarrollar el carácter que José necesitaba para llegar a donde Dios había hablado primero. Y lo primero que tenía que gobernar José era su carácter, sus emociones y la dependencia del papacheo de su papá, de la manita. Que muchos sabemos así, ¿verdad? Que nos acostumbramos a que nos pasen la mano y cuando tenemos que corregir, se ofende. La cisterna fue lo primero que Dios usó para madurar el don de José.
trabajar el orgullo de ser el hijo favorito y tener la comodidad que esa posición le daba. Porque yo puedo pensar que a lo mejor el papá no corregía a José igual que a sus hermanos, porque era el hijo favorito. A veces nos pasa eso con nuestros hijos, porque queremos ser los más amigos. Usted no es amigo de su hijo, usted es el papá y es la mamá. Porque un amigo le va a decir lo que quiere, un papá le va a decir lo que necesita para formar un carácter. Por eso José, con 17 años, iba donde sus hermanos. ¿Usted sabe lo que yo soñé? Y después con la túnica de colores. La cisterna es un lugar como un tipo de pozo que se utilizaba para almacenar agua. Pero usted sabe qué, que en ese momento la cisterna no tenía agua. La cisterna sacó a José de la comunidad de ser el hijo predilecto. Y fíjate que la Biblia dice que le arrancaron sus hermanos la túnica de colores. La cisterna es el primer desvío que Dios usa para sacarte de tu comodidad y colocarte en un lugar incómodo para que comencemos a despojarnos. A José lo tuvieron que despojar de la túnica y lanzarlo a la cisterna. Porque la túnica no fue el destino. La túnica era lo que lo podía distinguir entre sus hermanos, pero no lo que el cielo había hablado de él. La cisterna en la historia de José quizás pueda representar un lugar de aislamiento, de soledad, de desesperanza, porque se encontraba atrapado en un lugar oscuro, sin posibilidad de escape, abandonado por sus hermanos en ese lugar. Pero para Dios solo fue un desvío usado para su preparación y su formación. Quizás en tu 2024 tuviste que pasar por la cisterna. O quizás estás ahí hoy. ¿Por qué? Porque hay un carácter que necesita ser formado en nosotros. Porque podemos tener el don, podemos tener unción para muchas cosas, pero la falta de carácter destruye lo que el don quiere construir. ¿Por qué la cisterna en nuestra vida? Porque hay cosas de las que tenemos que despojarnos. El despojarnos no es una opción. La Biblia establece en el libro de Efesios 4, 22 al 24, que nos despojemos, que nos deshagamos de nuestra vieja naturaleza pecaminosa y de nuestra antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Entonces, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Que nos pongamos la nueva naturaleza creada para hacer la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Lo que pasa es que queremos que Dios todo lo haga. Pero dice la Biblia que te toca a ti, me toca a mí. Despojarnos. No dice si tú quieres despojarte, dice despójate. Dice que te deshagas. Lo que pasa es que es más fácil quedarme con lo viejo porque es lo que yo conozco, es lo que yo quiero, es lo que yo domino. A que entre Dios en un proceso de rompimiento en nuestra vida y decir que si no te despojas, nos quedamos. Fíjate que el águila cuando se renueva, si el águila no se renueva, el águila se muere. Y predicamos de los odres, pero no nos los aplicamos. Seguimos poniendo remiendo. El remiendo se va a romper. Y el odre va a llegar un momento en que no va a poder recibir. No va a poder recibir. Señor, dame lo nuevo. Es que lo nuevo y lo viejo no cohabitan entre sí. Si no te despojas de lo viejo, jamás Dios va a poner algo nuevo en nosotros. Esa cisterna lo que hace es que rompe el odre viejo para que entonces nos determinemos a revestirnos de la nueva naturaleza. Para que entonces podamos ser un odre nuevo. Pero ¿qué pasa? Que aún dentro de la cisterna
no discernimos y queremos seguir cargando con lo viejo, con lo que nos atrasa, con lo que nos detiene, con lo que nos limita, con lo que nos hace daño, con lo que produce dolor, tristeza, y no nos damos cuenta que estamos reteniendo lo viejo y detenemos lo nuevo. Lo viejo solo te hace daño y también tiene daños colaterales. ¿Qué viejas actitudes hay en nosotros que están dañando a nuestra familia? ¿Qué actitudes están dañando a nuestros hijos? Tu ausencia en la casa por el trabajo. Tu ausencia por no querer asumir la posición que Dios te dio. ¿Qué actitudes están lacerando el corazón de tus hijos, de tu esposa? ¿Qué actitudes no te permiten crecer en tu trabajo? Es tiempo de evaluarnos dónde estamos. La cisterna nos hace humildes. Así le pasó a José. Tenía que ser más humilde. Él podía tener los sueños, pero no era el momento de revelarlo, ni el momento ni la gente. Hay gente que nunca va a entender lo que Dios va a hacer contigo. Usted sabe que yo le voy a abrir mi corazón. Yo no pierdo el tiempo con gente así. Yo no me quedo donde a mí se me subestima. Yo no me quedo donde no creen en lo que Dios habló sobre mi vida. Yo no me quedo donde me maltratan, donde me hacen daño y no hay una determinación de un cambio que me diga a mí, yo voy a cambiar porque yo le voy a permitir al Espíritu Santo trabajar en mi vida. Yo he estado ahí y con dolor he tenido que sacudir el polvo de mis pies. No es que no ame. Sigo amando. La Biblia establece que amemos a nuestro prójimo, aunque hay prójimo que no coopere, pero hay que amar. Y a veces el amor nos lleva a poner límites saludables para guardar el corazón. Porque podemos tener mucho de Dios, tener sueños, dones, habilidades, pero ni el don ni la habilidad nos va a sostener, ni la unción, nos sostiene el carácter. El carácter es lo que sostiene la unción. ¿Qué pasa si no tenemos carácter? El don sin carácter es un desastre. El don y la unción sostenidos en un carácter gobierna naciones. La cisterna estaba vacía y no tenía agua porque hay veces que Dios tiene que remover los recursos para que no te enfoques en el recurso y mires la fuente. Porque tenemos la idea de que todo proceso tenemos que pasarlo con gente alrededor. José estaba solo, no tenía el papá, no estaban sus hermanos, no tenía la túnica. Hay procesos que llegan en nuestra vida que Dios quita los recursos para que nuestra mirada se fije en Él. Tu mirada no puede estar en tu trabajo. Tu mirada no puede estar en la habilidad que tú tienes. Tu mirada no puede estar en lo que tú dominas, porque todo lo que tú tienes Dios te lo dio. El trabajo que tú tienes te lo proveyó Dios. La habilidad que tú tienes te la proveyó Dios. El don que tú tienes te lo dio Dios. Pero a veces creemos que somos dueños de todo lo que tenemos. Y Dios hace rato te está diciendo, hey, tienes que soltar esto. Tienes que soltarlo porque te está haciendo daño, está hiriendo tu familia, está haciendo daño, te está deteniendo en el ministerio. Pero entonces empezamos a buscar responsables. Dentro de la cisterna, pero en esa cisterna Dios lo que quiere es activar tu tiempo de intimidad con Él. ¿Desde cuándo no tienes un tiempo a solas con Dios? Porque estás entretenido con mucha gente haciendo muchas cosas. ¿Y sabes qué pasa? Que en los tiempos a solas con Dios, Dios nos muestra la condición en que estamos espiritualmente. Por eso los evitamos.
Porque tenemos la tendencia a evitar la confrontación. Y como en esos tiempos a solas sale a relucir lo que hay en el corazón y lo sabemos, pero queremos evitarlo. Queremos evitarlo. Y entonces empezamos a culpar. Es que son los pastores. Los pastores son culpables de mi falta de presencia en la intimidad, de mi falta de crecimiento. El líder, la esposa es la culpable. Y entonces empezamos a buscar responsables de nuestra falta de intimidad. Dios está más interesado en el desarrollo que en la llegada. Yo lo voy a volver a repetir. Dios está más interesado en el desarrollo que en tu llegada. A Dios le importa más tu carácter que tu comodidad. Y entonces dice la Biblia que los hermanos vendieron a Moisés como esclavo. Y que esa caravana que venía recogieron a José. Y usted sabe que en ese tiempo no los montaban en una guagua. Ahí no hay. Esa caravana venía quizá en camello. Los esclavos los amarraban e iban caminando por el desierto. Ese fue el segundo desvío. La travesía por el desierto. Y ese viaje pudo haber durado unos cuantos días. Y esa ruta por el desierto, José tuvo que haber experimentado temperaturas extremas, de día y de noche. Usted se puede imaginar todo lo que estaba pasando por la mente de José, sabiendo que sus hermanos provocaron esa travesía en el desierto. Quizás estaba herido, golpeado, porque a lo mejor cuando lo tiraron en la cisterna tuvo que haberse golpeado. Quizás estaba sangrando. Quizás podía estar pensando por qué sus hermanos le hicieron. José tenía 17 años. Pero el desierto fue el lugar donde Dios probó la fe de José. Donde se hizo real el Dios que él le servía. Donde tuvo que morir a sus deseos y confiar totalmente en el Dios que él conocía. Un lugar donde murió su carne, pero su espíritu se elevó. Un lugar donde él fue purificado, fue un lugar de encuentro. Es el camino a la promesa y cumplimiento, no es un lugar de permanencia. Quizás hoy te desviaron al desierto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que lo mires a Él y no a las circunstancias. Porque hay áreas de nuestra carne que tienen que morir para que el Espíritu Santo se entrone. ¿Por qué repites el mismo desierto? Porque no aprendiste en el primero. Y sigues otra vez pasando por lo mismo. Batallando con las mismas cosas en el mismo desierto. Es imposible estar al calor de la palabra. Tener al autor de la Biblia conmigo ahí estudiando la Biblia y experimentar la misma cosa año tras año. Llega un momento en nuestra vida que debe cansarnos eso. A mí, muchas áreas de mi vida me cansaron. Porque yo no estoy predicando ahí, pues yo estoy predicando porque yo lo he vivido. Porque yo he estado en la cisterna muchas veces. He tenido que cruzar el desierto varias veces. Porque el lugar, cuando te llevas al desierto, entonces es que nos quejamos. Empiezas a pedir y a quejarte. Y hace poco compartía con las damas que el lugar del desierto es el lugar de adorar y de servir. Cuando Dios le habló a Moisés, le dice, dile a Faraón que deje a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y más adelante, que deje salir a mi pueblo para que me sirva. Pero entonces empezamos a reprender al diablo que me metió en este desierto. ¿Cuándo esto va a acabar? Va a acabar cuando tú y yo aprendamos.
Cuando vemos el desierto como algo malo, ay, del diablo, entonces vas a recibir la enseñanza de quien te prueba. El enemigo no prueba, el enemigo tienta. Entonces tú tienes que decidir quién va a ser tu maestro en el desierto. El desierto es una escuela, tú decides quién va a ser tu maestro. Seguimos en la travesía de José. Tercer desvío, la casa de Potifar. Génesis 39, 1 dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón y rey de Egipto. El versículo 2 dice, el Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso cuando Potifar notó que Dios estaba con José, lo puso rápido a cargo de todo lo que tenía en la casa. La administración de sus bienes. Dios estaba con José. Y estoy segura que el mismo Dios de la cisterna, el mismo Dios que lo sostuvo en el desierto, era el mismo Dios que estaba con él en la casa de Potifar. Y ese desvío de la casa de Potifar representa la fidelidad de Dios. Cómo someternos a los planes de Dios trae multiplicación, trae promoción, trae bendición. Y donde quiera que Dios te ponga, va a haber multiplicación. Y a veces Dios nos lleva a la casa de Potifar para probar si una vez que Él nos pone en gracia y nos da lo que pedimos, el trabajo, la casa, las finanzas, el marido, la esposa, los hijos, podemos mantener nuestra santidad e integridad teniendo todos los recursos. Porque dice la palabra que tiempo después la sierva esposa de Potifar puso sus ojos en José, porque dice la Biblia que José era guapo, así como el pastor, guapo. Y sumando y restando, José estuvo en la casa de Potifar casi 11 años. Y tiempo después, la mujer de Potifar pone los ojos en José. ¿Usted se imagina todo lo que José tenía que aguantar? El acoso, la tentación. Pero la cisterna y el desierto desarrollaron un carácter de santidad y de integridad en José. Y José prefirió honrar a Dios y la buena fe de aquel que le dio de comer y le extendió su mano, que lo puso sobre administrador de todos sus bienes y de la casa, antes que faltarle a Dios. Porque la esposa de Potifar lo sedujo, pero la santidad de José fue más alta que la tentación. Él le dijo, mire, le contestó, mi amo confía en mí, me puso a cargo de todo lo que hay en esta casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un pecado contra Dios. Entonces ella, como José no cayó, José salió huyendo y le dejó la ropa. Quédate con la ropa, pero yo me quedo con la santidad. Quédate con la ropa porque yo me quedo con honrar a Dios. Y entonces, ¿qué hizo ella? Pues entonces inventó la historia y acusó a José de haber tenido relaciones con ella. Y fíjate que José fue muy productivo en la casa de Potifar. Pero la cárcel fue el desvío que Dios usó para mantener la pureza de José. Porque a Dios le interesa más tu pureza que tu productividad. Pero ¿qué pasa? ¿En qué área de nuestra vida hemos dejado que nuestros deseos nos gobiernen? ¿Ante qué tentación hemos caído? Porque es que como en la casa de Potifar nos tenemos todo, queremos quedarnos ahí, en la casa de Potifar, que tenemos techo,
tenemos comida, tenemos las comodidades, porque como la cárcel nos limita, preferimos quedarnos en el lugar de la tentación. Porque el que esté libre, vele de no caer, ten cuidado. Tengamos cuidado. Tú decides o nos decidimos si nos quedamos en la casa de Potifar hasta que caigas o caigamos o nos desviemos a la cárcel donde seremos preservados. Porque cuando lanzaron a José en la cárcel, inmediatamente la Biblia dice que Dios estaba con José. Y que Dios le dio, y el carcelero rápido lo puso, mire, sobre toda esa gente allí. Porque ya José había desarrollado un carácter de buena administración, de confianza. Tenía ese don de administrar. Y causalmente, allí en la cárcel también estaba el copero del rey, del faraón, y el líder de los panaderos. Allí mismo, en el mismo lugar. Porque la cisterna, el desierto y la casa de Potifar maduraron el don de José. Ahí era el tiempo de revelar los sueños. Ahí era el tiempo de dejarse usar e interpretar los sueños. Aquí ya no era el niño inmaduro de 17 años. Ya era un hombre maduro, con un don maduro, con un carácter establecido en la presencia de Dios. La cárcel fue la antesala al palacio. Porque siempre que estamos en un lugar, habrá alguien que hable de ti y hable de mí. Ahora, ¿qué es lo que hablan? ¿Qué es lo que ve la gente cuando tú llegas a los sitios? ¿Que tú eres igual del montón o que somos luz en medio de las tinieblas? Que somos la sal de esta tierra. Que somos diferentes porque tenemos al Espíritu Santo adentro. La interpretación de los sueños fue la puerta que le dio a José la entrada al palacio. Y dice la Biblia que cuando el copero y el panadero tuvieron los sueños, cuando José interpreta los sueños, el panadero, mira, le dieron picota. Pero a tal cual Moisés interpretó, el faraón le perdonó la vida al copero. Y el copero se olvidó, pero Dios no se olvida. Porque después de 2 años que José interpretó ese sueño, el faraón tuvo 2. ¿Y a quién llamaron? No llamaron a Chencho, llamaron a José. Porque ya había un testimonio, ya había una palabra, ya había un precedente de lo que Dios hizo con José. No en el palacio, en la cárcel. Y a veces estamos 3 días en una pruebita. Entonces estuvo 2 años en la cárcel, siendo inocente. Y después de 4 desvíos, Dios llevó a José a lo que le había mostrado desde el inicio. Génesis 41, versículo 9 dice: finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Hoy he recordado mi falla, le dijo al faraón. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Y sucedió tal como él lo había predicho. Yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado atravesado con un poste. Y el faraón mandó a llamar a José de inmediato. Y enseguida lo trajeron de la cárcel. Después de afeitarse, cambiarlo de ropa, José se presentó al faraón. Y el faraón le cuenta los sueños a José.
de los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez. Y al faraón le pareció tan extraordinaria la interpretación de los sueños que el versículo 37 dice: las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Y entonces José fue puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Al final, la cisterna fue lo que preparó a José, para llegar al palacio. Y cuando vino la temporada de la hambruna, los mismos que lo lanzaron a la cisterna se encontraron con una persona que estaba en el gobierno de esa nación. Y para José fue difícil. La Biblia dice que José lloró cuando vio a sus hermanos. Dice que lloró tan fuerte que la gente que estaba afuera escuchaba el llanto de José. Y cuando José se revela a sus hermanos, esto es lo más poderoso de esta historia. Génesis 45:4 dice: por favor acérquense, les dijo. Ellos entonces se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Porque el final de José nunca fue la túnica, ni gobernar. Era preservar a su familia, era salvar a su familia. A veces pensamos que hemos sido llamados a predicar el evangelio a las naciones de la tierra, cuando Dios nos llama a preservar nuestra familia. Y la cisterna, el desierto, la casa de Potifar fueron los desvíos que Dios usó para desarrollar el carácter de José, para que sus emociones fueran dirigidas, redireccionadas, y el Espíritu de Dios se entronara en él y él pudiera gobernar sus emociones. Porque quien gobierna sus emociones gobierna nuestro entorno. Si nosotros gobernamos nuestras emociones y gobernamos nuestra mente, nosotros gobernamos nuestro cuerpo y nuestras acciones, porque el Espíritu Santo nos da la sabiduría para hacerlo. La cisterna, el desierto, la casa de Potifar, la cárcel le cambiaron el corazón y la mente a José, para cuando llegara al palacio y Dios lo pusiera de frente a sus hermanos, pudiera perdonar y pudiera reconciliar la familia, para entonces llevar a cabo el plan desde el principio, que fue, además de preservar una nación, salvar una generación que era su familia. Ese era el plan desde el principio. Este plan le tomó a José 13 años. Y Dios nos habla hoy y ya mañana queremos ser pastores. Y ya Dios nos habla hoy y queremos tener el micrófono, pero no tenemos el carácter para sostener el micrófono. Y queremos el ministerio y estamos en el ministerio con la familia destruida. Y para los que no nos conocen bien, a mí el pastor, no nos interesan tus dones, nos interesa que tú y tu familia estén bien, que tu vida espiritual esté bien. ¿De qué me vale a mí tenerte en el altar si tu familia no está bien? Pero queremos el ministerio. El ministerio no puede ser ni tu vida ni la mía.
Hace unos años atrás, yo siempre he estado en el ministerio de adoración. Es mi pasión. Y hace un tiempo atrás, en una iglesia donde nos congregamos en Texas, Dios me dijo, entrega el ministerio. Y para mí fue duro, porque decía, es lo único que yo sé hacer, Señor. Me dice, no, es tiempo de preparar un líder. Y fue duro para mí desprenderme de eso, porque yo pensaba que ese era mi destino final. Pero el ministerio no era mío. Y si Dios me dice entrega, yo tengo que entregarlo. Y el Señor me permitió formar un buen líder, que hizo un mejor trabajo que yo, extraordinario. Si hoy Dios te dice, necesito que hagas un alto, porque necesito que tu casa esté en orden. No podemos entrar al 2025 arrastrando el mismo problema que llevas arrastrando por años, porque no te has determinado a decirle un hasta aquí. Quizás hay desvíos, le voy a pedir al ministerio de adoración que por favor pase. Quizás hay desvíos que no has entendido. Y hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Y te has visto dando vueltas en el mismo lugar, como el pueblo de Israel. Porque aún viendo a Dios obrar, insistes en seguir en el camino porque tú te trazaste una meta, no porque Dios es parte de ese plan. ¿Cómo estamos levantando nuestra familia? Y hablo de la familia porque la iglesia se trata de familias. Y si la familia está saludable, la iglesia va a estar saludable. ¿Qué estás haciendo tú como mujer sabia en tu casa? ¿Con qué palabras tú estás edificando y estás levantando? ¿Con qué sabiduría estás aconsejando, estás cubriendo? ¿O has abandonado el lugar de cobertura porque es tu responsabilidad cubrir al sacerdote de tu casa? ¿Usted sabe por qué Eva hizo caer a Adán? Porque Adán estaba labrando la tierra y ella no estaba en el lugar de cobertura. Por eso cuando ella le ofrece el fruto, él come. Porque hay una oración que mantiene al enemigo lejos de la familia y es la tuya, mujer. ¿Con qué autoridad tú, sacerdote de tu casa, estás levantando tus hijos? La mujer siempre va a edificar con lo que sale de la boca del hombre. ¿Qué está saliendo de tu boca para que tu mujer edifique la casa? ¿Cómo estamos levantando los altares en nuestra casa? Hay demasiado desenfoque en este tiempo. Nos estamos enfocando en otras cosas y estamos perdiendo valor, le estamos restando valor a la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestros hogares. Quizás te has sentido que no has crecido en el ministerio. Quizás es tiempo de que evaluemos en dónde nos salimos de la ruta que Dios trazó. Porque quizás hemos empezado a seguir nuestra propia ruta, nuestros propios deseos. Si Dios interviene y te desvía, es para solamente hacer mejoras en el trabajo de construcción de tu vida y de la mía. Para crear un carácter que nos sostenga en los tiempos de dificultad. Para elevar el sentido de santidad en nuestra vida. Quizás Dios te desvía porque te quiere evitar un peligro. Para que sanes. Para que perdones a quien te hirió, a quien se fue, a quien no dejó de estar, a quien te hirió, a quien te dañó, porque ya esa ofensa está causando una raíz de amargura en tu corazón que no te permite vivir a plenitud porque no acabamos de perdonar, no acabamos de soltar, no dejamos ir. Quizás Dios te desvió para que seas libre de lo que te controla, de las emociones distorsionadas que siempre nos llevan a tomar las mismas decisiones. Para fortalecer tu estima, para que no vivas en rechazo, para que no dependas de la aprobación de la gente cuando ya Dios te aprobó en el cielo, cuando ya fuiste aprobado por un Padre que te ama. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a entrar al 2025? ¿Cargando los mismos problemas?
la misma condición del alma, la misma excusa. Que esto es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Quien te predica un evangelio que todo va a ser fácil es mentira. Pero qué bueno saber que delante de nosotros va el poderoso de Israel. Que Él va delante de nosotros abriendo camino. Que Él nos sostiene y nos dice: hey, no tengas miedo. Yo soy tu Dios, yo estoy contigo. Yo te fortalezco, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Yo soy el Dios que te llamó. Yo soy el Dios que te levanta, que te restaura, que te sana, que te liberta. Aleluya. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer? Ponte de pie, iglesia.